Seguramente la gran mayoría de nosotros hemos crecido rodeados de historias, leyendas o supersticiones que sin lugar a dudas han formado parte de nuestras costumbres y tradiciones. Historias tan simples y tan cortas que sorprenderían el gran impacto que tienen sobre nuestra cultura y nuestra forma de vida actual, afectando incluso la forma en la que vemos el mundo hoy en día, lo que está bien de lo que está mal, y todo este tipo de situaciones que totalmente son culturales. Estas son pequeñas historias o pequeñas costumbres que nos invitan a hacer o no hacer ciertas actividades durante la noche o durante ciertas horas del día. Esto teniendo como impacto totalmente en nuestra suerte o creencia, dependiendo de la zona donde nos encontremos. Es por eso que hoy te invito a que te quedes con nosotros y descubramos juntos algunas cosas y costumbres que no deberías hacer por las noches. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida nuevamente a este su canal, El Canto del Cenzontle, un canal como donde bien saben tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror o eventos de la vida cotidiana que tienen ese toque de misterio y misticismo que tanto nos gusta. Mi nombre es Alejandro López y les doy la bienvenida nuevamente a su canal, como ya bien les dije, y es un honor estar con todos ustedes. Esperemos que estén pasando un excelente día, tarde o noche, y si están haciendo alguna labor, ya sea tarea, trabajo o alguna labor de la casa, pues los haga pasar un excelente rato. Por cierto, hoy tocaremos ese tema de labores de la casa, algunas labores de la casa que no se recomienda hacer por la noche, así que si me estás escuchando de noche o estás viendo el video de noche, pues deberías de pensar si lo quieres hacer. Simplemente son leyendas, como bien saben, es entretenimiento, pero vamos a ver el contexto histórico que tienen. Y como bien saben, no solamente ver esas cosas de terror que lo vuelven tan interesante, sino el de dónde vienen y el motivo que originó el tener este tipo de creencias. Como saben, los primeros minutos siempre les pido el apoyo para que siga creciendo el canal. Hemos estado un poquito ausentes, nos hemos estado adaptando todavía a este cambio de domicilio y todo eso, pero vamos a tratar de ser un poquito ya más constantes. Así que sin más y para no aburrirlos tanto, pues los invito a que comencemos con la primera historia. Los espíritus hambrientos o los espíritus carniceros, como se les conocen en el folclore de estas historias de terror, son una leyenda que han pasado de generación en generación. No se tiene exactamente bien ubicado en qué época de la vida, de la historia, se empezó a tener esta leyenda. Como iremos viendo más adelante, probablemente se inició desde épocas medievales o donde se empezó a originar todo este tipo de cosas de aseo, donde se empezó a tener un poquito más de control sobre estas cosas del aseo, y probablemente fueron hechas para llevar la cultura de tener limpia la casa, los hogares, ¿no? Bien, la historia dice como tal que no es recomendable que tú dejes platos sucios o cubiertos, vasos, etcétera, ya que estos llegan a hacer una invitación para estos espíritus llamados espíritus hambrientos o espíritus carniceros. Según la leyenda cuenta que si por las noches tú dejas en las mesas los platos sucios, cubiertos sucios, ollas, cazuelas, etcétera, y tú escuchas ruidos extraños por la noche, probablemente sean estas entidades. Estas entidades no son otra cosa que espíritus de personas desencarnadas que han pasado a otro plano. Y en su afán de querer comer, ellos se olvidan de que no pueden hacer esto porque ya no son carnales y pues tienen el deseo de probar alimento. En otras versiones dicen que este tipo de entidades son aquellas personas que han pasado a otro plano sin haber comido antes. Lo aterrador de este suceso viene cuando estos espíritus se dan cuenta de que no pueden consumir la comida ya. ¿Por qué? Porque ya no son terrenales, ya no son carnales, entonces no pueden consumir los alimentos. Hay dos versiones de lo que llega a pasar después de esto.
La primera es que al ellos darse cuenta que ya no pueden consumir alimentos físicos, pues entonces intentan poseer el cuerpo de las personas que están cercanas ahí para ellos poder volver a probar estos alimentos. Otra de las versiones dicen que al ellos darse cuenta de que no pueden alimentarse de estos alimentos, pero sí de las almas de las personas que están cerca, estas mismas pues se alimentan de tu alma, y esto a la vez empieza a ocasionar ciertas cosas en ti, desde cosas de salud, no sé, somnolencia, no estar al 100, te empiezan a robar como tu energía vital. Ahora bien, ¿qué es la parte racional y la parte cierta de esto? Pues si bien no está comprobado que este tipo de entidades existan, lo que sí está comprobado es que al tú dejar platos sucios, pues vuelves como una zona de cultivo estos platos, estos trastes, y empiezan a originarse microorganismos que llegan a ser dañinos para la salud, lo cual pues se embonaría con el tema este de que tu salud empieza a deteriorarse si tú sueles dejar alimentos sobre los platos, ¿no? Y no tener la higiene. ¿Qué es lo que pasa? Si por las noches tú no lavas los platos, simple y sencillamente tenemos que recordar que aproximadamente una persona normal duerme entre 5 y 8 horas aproximadamente, si no es que más. Entonces, durante todo ese tiempo, habiendo comida dentro de los platos, dentro de cualquier tipo de sartén o todo este tipo de situaciones, pues genera que en ese tiempo pues vaya siendo como un cultivo, ¿no? De microorganismos, bacterias, todo este tipo de situaciones que después pueden dañar tu salud, ¿no? Existen muchas historias, ya sea desde internet o simplemente historias que nos han contado a muchos de nosotros, donde por las noches se escuchan ruidos en la cocina. Estos son los que se asocian con este tipo de entidades. Y como les digo, la parte terrorífica es cuando se dan cuenta de que no pueden consumir los alimentos y quieren o poseer tu cuerpo o alimentarse de su alma. Depende de la versión que se nos cuente. Este tipo de entidades, discreparía un poco en la cultura mexicana que tenemos, porque como bien sabemos, está el Día de Muertos. El Día de Muertos es el único día que se le permite a las almas venir al plano terrenal para poderse alimentar, ¿no? Aquí también entra alguna creencia que pude encontrar de repente en internet, donde, como bien sabemos, en nuestra cultura, el Día de Muertos. Ese día es el único día que tienen permitidos para venir a consumir alimentos, los alimentos que nos gustaban. Entonces hay una teoría que dice que estas entidades no son los difuntos de las personas, sino que son otro tipo de entidades, seres malignos, lo cual vuelve más terrorífica la leyenda, ¿no? En otras versiones dicen que son almas, por eso, como les decía, que en unas versiones son almas que no consumieron alimento antes de perder la vida, ¿no? O que perdieron la vida con ese antojo que tenían por una comida que a ellos les gustaba, o simplemente comida casera, en fin. Depende de la historia, depende de quien te la cuente, tiene ese tipo de variantes. Sin lugar a dudas es una historia que también nos invita a tener higiene y a no tener trastes sucios, lo cual también es malo, es más mal visto, y como ya les dije, también hace daño a la salud, y pues nos invita a ser un poco más higiénicos, ¿no? Entonces tiene esa parte buena, digámoslo así, ¿no? Y pues en cuanto a lo terrorífico, pues como les digo, imagínate estar en la noche dormido y de repente escuchar ruidos a las 3, 4 de la mañana en tu cocina, ¿no? Ha de ser bastante terrorífico. La siguiente leyenda es algo similar. Tiene también su contexto histórico y también tiene su racionalidad de que justamente es malo hacer este tipo de cosas. Estoy hablando de el barrer por las noches. O, ciertas leyendas dicen que no solamente es barrer, sino hacer cualquier cosa durante las noches, ¿no? Cualquier tipo de actividad, digamos,
quehaceres de la casa. Para muchas culturas esto es presagio de... Para otras culturas es, por ejemplo, el barrer. En la Edad Media se decía que barrer pues barrías tu suerte, barrías tu buena suerte, barrías tu fortuna. ¿Qué pasa? Bueno, depende del lugar donde lo escuchemos, como bien sabemos, tiene diferentes versiones, ¿no? Bien, para algunas culturas el barrer de noche es tan mal presagio que incluso esta es una invitación a la misma para venir por alguna de las personas que habitan el hogar, entonces por eso no es bueno. Para otros, como bien les dije, es barrer tu misma fortuna y es algo bien curioso porque, por ejemplo, para muchas personas este tipo de situaciones, yo había escuchado que no era barrer hacia adentro de tu casa, sino hacia afuera para limpiar las malas vibras. En otras ocasiones eso lo he escuchado que solamente en Año Nuevo, pero hay otras personas que, por ejemplo, a mí me lo han recomendado a cualquier época del año, o sea, simplemente cuando estás barriendo tu casa, no hacerlo hacia adentro. En este caso es el lado contrario, lo podríamos asociar con que es de noche, digamos, es lo contrario al día, por ende el barrer de noche sería barrer tu fortuna y en las mañanas el barrer hacia afuera es limpiar las malas vibras. Bien, esto tiene un contexto histórico y esto es muy interesante. Se dice que en la Edad Media, cuando pues, todavía no había luz eléctrica, era pues malo y el hacer quehaceres nocturnos, porque al no tener tu buena visión podría lastimar gente que vivían en esa casa o incluso dañar muebles o cubiertos, ese tipo de cosas. También se llegó a decir que en aquel entonces cuando los amos, la gente que tenía mucho dinero, tenía servidumbre, que no se llamaba servidumbre, se llamaba la palabra, creo que no me la deja de decir YouTube, pero la palabra esclava. Cuando se tenía todo ese tipo de gente, pues a los dueños, a la gente rica, si estas personas hacían quehaceres en las noches, pues las despertaban, lo cual era bastante odioso para ellos, no los dejaban dormir. Entonces empezó a inventar que hacer cualquier labor del hogar por las noches era malo. Inclusive si te encontraban a ti haciendo una labor de este estilo por las noches, eras castigado, ya fuera con golpes, azotes, ese tipo de cosas. Incluso económicamente te ponían como un tipo de multa, vamos a llamarlo así, ¿no? Todo con el afán de pues, que no hicieran cosas en las noches para que no molestaran, porque, por ejemplo, había veces que para barrer tenían que mover cosas, entonces al estar moviendo cosas pues se volvían muy ruidosos y les digo, no dejaban dormir a los jefes, vaya, de la casa, ¿no? Otra de las razones por las que se dice que es malo barrer es porque esto se asoció con las brujas en la Edad Media. Se decía que como estaba prohibido hacer cualquier tipo de actividad de este estilo por las noches, las únicas personas que usaban escobas durante las noches eran las brujas. ¿Por qué? Porque utilizaban las escobas para trasladarse a sus aquelarres. Entonces, si veían una persona con una escoba durante la noche, la única explicación que se tenía era que era una bruja y que iba a salir montada en ella, ¿no? Esa es son unas de las versiones que se tienen y se dice que por eso no debes de hacer quehaceres en la noche. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando vivía con mis padres solía hacer quehaceres en la noche, pero era simple y sencillamente porque no tenía otra hora para hacer eso, para limpiar el cuarto donde yo tengo aves, entonces donde tenía las aves pues solamente la podía limpiar de noche, lo cual yo no sabía que no se tenía que hacer esto, pero pues miren, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Hay muchas historias, pero una de las historias más populares narra que Ay, perdón, una disculpa, se movió esto. Les decía que la historia más popular sobre esta situación de no hacer quehaceres nocturnos narra la historia de un matrimonio joven que apenas tenía aproximadamente unos 2 años de haber contraído nupcias, pero lamentablemente esta mujer
no era una buena esposa, vaya. Sin afán de escucharme misógino ni nada por el estilo, el contexto es una historia muy antigua, ¿no? Resulta que esta mujer no hacía ningún tipo de labores de la casa, mantenía sucio las cosas, prácticamente el marido se la pasaba trabajando de sol a sol, no lo atendía, casi no comía, prácticamente comía de lo que le daban las vecinas, ya que esta mujer, al ser de una clase, en algunas versiones era de una clase, digamos, acomodada, ella no estaba acostumbrada a hacer nada de esto y prefería salirse a platicar con las vecinas, ¿no? A echar el chisme. Esta pareja tenía un bebé de aproximadamente un año, era un bebé pequeño, y cuenta la leyenda que también era descuidado por su madre. Un día al pobre hombre lo cambian de horario a horario nocturno, y lo poco que hacía la mujer lo tenía que hacer durante las tardes, pero durante las tardes era la hora a la que salía con las vecinas, con las amigas, y ella no estaba dispuesta a ceder ese espacio, ¿no? ¿Qué empezó a hacer? Empezó a hacer labores nocturnos durante la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, hasta que un día, siguiendo descuidando al bebé, sin hacer comida, sin limpiar tal cual como era, simple y sencillamente lo único que se dedicaba a hacer era barrer y sacar la basura y hacer un poco de comida, pero nada de lo que realmente se necesitaba, vaya. Resulta que un buen día, o más bien un mal día, una mala noche, empiezan a tocar. Tocaron 3 veces en su puerta. Ella no abrió, lo ignoró. La segunda vez volvió a escuchar que tocaban y ella pensó que era el marido, que había regresado o algo por el estilo, pero se dio cuenta que no era nada, ¿no? A la tercera noche, que se volvió a escuchar el toquido en la puerta, pues ella decide abrir. Eran épocas de noviembre aproximadamente. Entonces ella logra ver una procesión de aproximadamente 30 personas, y la persona que iba guiando la procesión era quien tocaba la puerta. Este hombre le pide un vaso con agua y la mujer se lo da, ¿no? El hombre le da un consejo, que no era bueno que barriera ni sacara la basura por las noches, ya que podía barrer su suerte y podía echar a la basura esta misma, ¿no? Eh, Le empieza a aconsejar que no es bueno que haga ese tipo de quehaceres, de ese tipo de labores durante las noches, porque pues no atrae malos espíritus, malas energías, etcétera. La mujer se pone a pensar de cómo sabía este hombre lo que hacía o no durante las noches. Un poco molesta, pues solamente le da por su lado y le da el vaso de agua. El hombre, después de haber tomado el vaso con agua, se da la vuelta y le dice: mujer, ¿te puedo pedir un encargo? Le deja un como paquete, vamos a llamarle paquete, un bulto envuelto en cobijas, envuelto en sábanas. Se las deja y le dice que volverá por él después de 9 días, que lo puede abrir si ella quiere, pero ella decide mejor no hacerlo, ¿no? Deja este bulto al lado del zaguán donde estaba la puerta de la entrada, y pasando los 9 días vuelve esta persona, ¿no? Vuelve esta persona, vuelve por su encargo, igual toca 3 veces. La mujer abre, le da su paquete, el hombre le dice: pues vengo a recoger mi paquete, y la mujer simple y sencillamente pues piensa que se lo va a llevar, ¿no? Resulta que por esta persona no se veía igual que la primera vez, se veía con un semblante más tétrico, más serio, más desencajado, daba más miedo que la primera vez que habló con él, y pues se da cuenta que este hombre era realmente pues la huesuda, ¿no? La flaca. Y al esta mujer ser tan descuidada con todas sus labores, tenía malnutrido al bebé. Entonces la huesuda venía por el bebé. Al la mujer tomar al bebé entre sus brazos, se da cuenta de que deja de respirar, pues pierde la vida, ¿no?
Después de este trágico suceso, este hombre le empieza a decir que esta, digamos, mala experiencia, maldición, no sé cómo llamarla, es por haber descuidado en parte pues sus labores y además hacerlas durante la noche. ¿Por qué? Porque en las noches tú tienes que descansar. En las noches están hechas para descansar y son horas de actividad, pero no para los vivos, sino para las almas, los muertos, la gente, perdón, las entidades de bajo astral, etcétera, etcétera. Para eso está hecha la noche, para que tú descanses y todas estas entidades tengan su actividad. Eso también nos da un poco de contexto, por ejemplo, de las actividades de las 3 de la tarde y todo este tipo de cosas, que hay más pérdidas de vida durante el lapso, creo que es dentro de 2 de la mañana y 5 de la mañana, algo así, pues engloba todo este tipo de creencias, ¿no? Sin más, pues resulta que regresa el hombre y cuando regresa el hombre se va con el bebé, la mujer queda totalmente desquiciada y cuando el marido regresa y ve que está en la cuna el bebé ya sin signos vitales, pues lleno de rabia va a quererle reclamar a la mujer, pero lo único que encuentra es a su mujer desquiciada y repitiendo una y otra y otra y otra vez esta historia que acabamos de escuchar, ¿no? Empieza a relatar todo lo que ella vivió, pero de una manera pues totalmente desquiciada, ¿no? Esa es la historia de la persona que osó hacer sus quehaceres durante la madrugada, durante la noche, y es por eso que se recomienda no hacer este tipo de actividades durante la noche. La siguiente historia, la siguiente creencia cobró fuerza hace poco en redes sociales. Yo en lo personal nunca había escuchado esta creencia. No sé si se les va a hacer conocida, que es no salir de tu cama si es que ya te acostaste, o no salir a la calle más bien si es que ya te acostaste, porque probablemente sea el llamado de... Bien, ¿qué dice esta leyenda? Es simple y sencillamente que si tú ya terminaste tu día, ya te regresas a dormir, ya te quitaste la ropa, ya te pusiste tu pijama, ya estás acostado y recibes una llamada, una invitación para salir de tu cama, que lo ideal es que la ignores. ¿Por qué? Se supone que cuando tú haces esto, tú estás rompiendo un ciclo energético, si lo quieres ver de ese modo, o espiritual, no sé, donde tú ya terminaste tu día, tú te vas a acostar a dormir, a descansar y el día de mañana continuar con tus actividades. ¿Qué es lo que pasa? Tú rompes este ciclo, tú, digamos, profanas o no respetas el ciclo que tiene tu descanso, tu actividad, ¿no? Entonces al tú salir estás llamando malas energías, llegando incluso a llamar a la misma. Realmente nunca he podido descubrir, o más bien no he tenido el tiempo para ver de dónde viene, de dónde se origina este tipo de creencias, o más bien en qué época se empezó a tener esta creencia. Les digo, lo que sí me percaté es que hace poco se empezó a poner de moda esto, incluso canales de terror o hasta en podcast de personas que no suelen hablar de este tipo de temas, se empezó a tocar este mismo tema, ¿no? En teoría, la explicación dice que radica de la idea del descanso nocturno, o sea, el descanso nocturno es sagrado, algo similar a lo que habíamos escuchado en la historia anterior, ¿no? De que la noche está hecha para descansar y está hecha para actividades de otro tipo de entidades, no de los vivos. Es el momento de la desconexión que tienes tú con el mundo exterior, o sea, es el momento donde tú dejas de lado tus actividades, tus problemas, todo eso, y debes de descansar, debes de reponerte, tanto física como mental y espiritualmente, en teoría. Si ya estás en la cama, pues no es bueno que salgas de ella, tienes que seguir con este ritual, digámoslo así, ¿no? Es el ciclo natural, el cual tú estás rompiendo.
estás rompiendo este ciclo natural del sueño nocturno y sales para exponerte a los peligros nocturnos, ¿no? Ya sea tanto espirituales o terrenales, ¿no? Que sabemos que pasa mucho. ¿Qué es lo que suele pasar en teoría? Pues desde accidentes, malas experiencias, conflictos, hasta incluso la pérdida de la vida, ¿no? Esas son las cosas que se dicen que suele pasar. Hay historias donde cuentan que realmente cuando te llaman no es tu amigo quien te está llamando, no es tu familiar, es simplemente algún espíritu, inclusive llamándote para que salgas a eso. ¿Qué pasa? En cuestiones racionales, en cuestiones reales, sí también se tiene un por qué no debes de salir de noche. En teoría, pues estás cansado, simple y sencillamente, o si ya estabas dormido, puedes estar somnoliento. Lo que muchos le llamamos, por ejemplo, yo le llamo estar modorro, que es cuando estás despierto ya te despertaste, pero tus sentidos no están al 100, todavía estás así como sonámbulo, ¿no? Como zombie. Entonces, al tú salir en este estado a la calle, pues tus reflejos, tus reacciones, todo eso, pues son menos efectivas que lo que sería si estuvieras completamente despierto. Entonces, eso puede ocasionar algunos problemas como accidentes o este tipo de situaciones, ¿no? Se recomienda, porque si hay recomendaciones, si tú buscas en internet, si te invitan a que no lo hagas, a que no salgas de noche, y menos si ya estabas dormido. Pero si lo quieres llegar a hacer o tienes que hacerlo, lo más recomendable es hacer que te espabiles, o sea, despertarte totalmente bien, comer algo, no sé, hacer algo para despertarte al 100% y salir ya estando en tus 5 sentidos, ¿no? Y evitar cualquier tipo de situación. También hay historias que han narrado muchas personas donde, pues según cuentan, al estar ellos dormidos, suena el celular, los invitan a salir y por una o por otra razón ellos no salen. Algunos recuerdan esta historia y prefieren quedarse en casa, u otros simple y sencillamente hay algo en ellos que les dice que no salgan. Deciden quedarse en casa y al siguiente día o inclusive horas después, pues reciben la noticia de que las personas que los invitaron a salir tuvieron algún accidente o algún asunto por ahí que no terminó muy bien, ¿no? Entonces, pues bien, es otra recomendación, otra historia, otra leyenda, otra recomendación que se nos da de qué no hacer por las noches. Y por último, pues para finalizar, la última recomendación, superstición o historia que se tiene de qué no hacer por las noches, pues es la de no cortar tus uñas durante las noches. Bien, este tipo de historias, este tipo de creencias, como les digo, traté de investigar sus orígenes. Algunos sí los tienen, como vimos los primeros de la Edad Media y todo esto. No pude encontrar exactamente tampoco como el anterior de dónde viene exactamente, o sea, más bien en qué época, en qué tiempo. Simple y sencillamente son historias que se van dando de generación en generación, que probablemente alguien en algún momento inventó o escuchó o se la sacó de la manga y empezó a cobrar fuerza. Prácticamente en esencia es lo mismo, el tú hacer esta actividad durante la noche llamas malos espíritus, llamas malas energías. La creencia más popular es que después de las 8:30 de la noche no es bueno que te cortes las uñas, ya que el instrumento que utilices, ya sea corta uñas, tijeras, etcétera, para hacer esto se volverá más filoso, será un artefacto maldito y estará más filoso y más brillante. Si tú lo utilizas, llamarás a una entidad. No se sabe a ciencia cierta bien qué es, qué tipo de entidad, puede ser un demonio, un espíritu, una entidad de bajo astral, en fin. Las historias que narran esto cuentan que lo que pasará si tú cortas las uñas de tus pies, alguien tocará tu puerta, tocará 3 veces a tu puerta y cuando tú abras no habrá nadie, pero habrá una caja negra que según la leyenda nos cuenta que no debes de abrir hasta el día siguiente.
La persona que te deja la persona, la entidad o cualquier cosa que sea esto que te deja esta caja, va a intentar llamar tu atención, asustarte, cosas por el estilo. Así que la recomendación es que si tú empiezas a sentir a alguien detrás de ti, no voltees para nada. Hay una historia muy interesante que me encontré en internet, donde habla de una mujer joven, que al día siguiente tenía una reunión muy importante, donde al parecer pues dependía de un aumento de una... se me fue la palabra, aumentar de puesto, vaya. Era una reunión muy importante. Entonces, esta chava pues decide llevar su ritual para poder descansar bien, arreglarse para el día siguiente estar despampanante para esta reunión, y pues empieza a hacer todo su ritual, ¿no? Sacar su ropa, bañarse, etc. Se da cuenta que para terminar de estar a línea, de estar lo mejor presentable posible, pues tenía que recortar sus uñas, las uñas de sus pies para ser precisos. Toma un corta uñas, los empieza a cortar y recuerda esa leyenda, esa recomendación que le hacía su abuela de no cortar las uñas. Su abuela suele ser muy supersticiosa y le daban muchas recomendaciones, entre ellas pues, no cortar sus uñas de noche. Empieza a recordar las palabras de la abuela y empieza a recordar esta historia que les narré, ¿no? Donde se dice que pues si tú empiezas a cortar tus uñas, el artefacto con lo que lo haces se volverá maldito y llamará a una entidad. Esta llegará, tocará tu puerta y te dejará la caja negra. Las indicaciones son que no abras esa caja, y si sientes una presencia detrás de ti, no voltees por nada del mundo. Esta mujer se asusta y pues empieza a entrar como en pánico, ¿no? Empieza a escuchar cosas, todo por el estilo, y voltea y ve su reloj y decía que eran las 7:35, 7:40, algo por el estilo, ¿no? Las 8, algo así. Ella se pone feliz porque pues descubre que pues era para ella, no para ella, porque según la leyenda pues tenía hasta las 8:30 de la noche y faltaba casi media hora o un poco más, ¿no? Pero prende la radio, empieza a escuchar, y lo más aterrador fue que en la radio dicen la hora son las 8:50. Entonces ella se pone súper exaltada porque pues, se da cuenta que no, que el reloj que ella había visto se había quedado sin pilas. Empieza a ver el reloj del celular, 8:50. Empieza a ver los otros relojes que sí tenían pila, que funcionaban, 8:50. Empieza a entrar en pánico de nuevo porque recuerda la historia y no sabe qué pasará. Al poco tiempo se escucha que tocan el timbre 3 veces. Ella sale, abre la puerta y justamente está una caja negra. Se empieza a entrar en pánico de nuevo y empieza a pensar que todo esto pues es una broma de parte de sus amigas o algo por el estilo, pero aún así recoge la caja. Recuerda las palabras de su abuela, trata de no hacerlo, va al baño, se lava la cara para tratar de no sugestionarse de más, y ella empieza a sentir una presencia detrás de ella. Recuerda las palabras de la abuela de nuevo y recuerda que le dijo no voltees para nada hacia atrás, porque es la persona que te dejó, o la entidad que te dejó la caja. Sale corriendo, sale súper asustada, tropieza por las escaleras y desgraciadamente tropieza sobre la caja. Cae sobre las escaleras quedan frente a la puerta de entrada, y pues mueve la caja que había dejado al lado de la puerta, y para su sorpresa se da cuenta de que con esa caída y ese movimiento pues la caja se abre. Cuando se acerca a ver la caja, lo único que logra ver son pedazos de uñas, de dedos y de dedos de pies, de manos cortados, cercenados, y cuando voltea a ver sus pies le faltaban sus dedos, ¿no? También habían sido cortados. Pega un grito, se asusta, y lo único que logra ver después de esto es una cara blanca, una cara pálida con ojos negros, con ojos rojos, y una mirada
penetrante, horrible, ¿no? Se desmaya y es el final de la historia, ¿no? He escuchado una voz que le dice: no cortes tus uñas después de las 8:30 porque alguien te visitará y te dejará una caja, un paquete. Esa es la historia del por qué no cortarte las uñas de noche. Prácticamente esta no es tan conocida, esta tiene poco reconocimiento, mucha gente no sabe de esta, pero sin lugar a dudas es una historia bastante interesante. Yo creo que todas estas historias tienen como fin lo mismo, ¿no? O sea, el tratar de educar a las personas, a la gente, a los niños, de que las noches son para descansar, de no hacer ruido, porque aparte, bueno, siendo sinceros, lo único que uno logra haciendo cosas de noche también es molestar a los vecinos, molestar a la gente que vive en tu casa porque pues estás haciendo ruido. Entonces, este tipo de historias, siento yo, son hechas y son populares, como el señor del ropavejero, por ejemplo, aquí en México, ¿no? De que es para que los niños se porten bien, en este caso, pues para que las personas, pues, dejen descansar a sus vecinos, a la demás gente que vive con ellos en las noches. Por eso les decía, son supersticiones, son historias que nos van formando la cultura que tenemos, ¿no? El descansar, el dejar dormir a la gente, el dejarla descansar, todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá su servidor pues graba de madrugada, pero ahorita, por ejemplo, son las 3:30 de la mañana. Pero pues es porque es la única hora que puedo grabar, pero sí soy consciente y trato de hacer las cosas lo menos ruidoso posible porque pues tengo vecinos y ellos sí madrugan y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues bien, los invito a no hacer ninguna actividad de noche. Si no les queda de otra, pues tratan de hacerlo con mucho silencio. Y pues si crecen todo este tipo de cosas paranormales, pues tienes otra razón para no hacer cosas de noche. Estas son solo algunas historias que no se deben de hacer por la noche. Hay muchas más. Por ejemplo, creo que también no es bueno que te bañes de noche, que los niños no jueguen después de las 8 de la noche, que con muñecos, que no juegues baraja de noche, en fin, un sinfín de situaciones que se recomiendan no hacer por las noches. Si les gustó este video, pues denle like y háganmelo saber para hacer segunda parte. Yo creo que sí lo vamos a hacer, están muy interesantes. Y si ustedes conocen alguna otra cosa que no se debe de hacer por las noches o que se recomienda no hacer por las noches, pues escríbanme y créanme que con mucho gusto lo leeremos. A ver si también nosotros nos encontramos con más cosas de este estilo y pues enriquecer más el programa. Sin más, les recuerdo que este canal está hecho por y para ustedes con mucho cariño, con mucho afecto. Lo único que queremos es que se pasen un excelente rato. A nosotros nos gusta mucho hacer este tipo de cosas, nos gusta mucho investigar, saber más de este tipo de leyendas. Y como les digo, que también tienen contextos históricos y forman parte de lo que somos hoy en día, ¿no? Nuestras culturas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Así que sin más, pues me despido, espero les haya gustado este video, los espero la próxima y les recuerdo que le den like, no se suscriban a todas nuestras redes, aquí se las dejo. Y pues sin más, los veo la próxima, cuídense, espero que la hayan pasado bien, los veo el próximo video y que tengan una excelente tarde, día, noche o cualquier actividad que estén realizando. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Chau, chau.